Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Hola, no les escucho, ¿yo me escuchan? ¿Aló, Andrea? Hola, profe. Bueno, comenzamos. Los demás enseguida ingresan, ¿sí? Bueno, buenas tardes de vuelta. Vamos a ver la última unidad. No obstante, en la próxima clase vamos a estar repasando puntos que nos hemos tocado de la unidad 5 y de la unidad 6. Dejamos algunos que otros puntos pendientes. Esta clase de hoy, la unidad 7, es muy importante para que conozcan los diversos tipos de auditorías. Para hacer un paralelismo con la unidad 6, hemos tocado características de un informe de auditoría, ¿sí? Que la hemos repasado en su totalidad. Hoy vamos a ver los diversos tipos de auditoría. ¿Cuántas clases de auditoría es? ¿Qué es una auditoría forense? ¿Qué es una auditoría administrativa? Una auditoría puntual, una auditoría de gestión. Vamos a empezar a conocer, ¿verdad? Y vamos a debatir un poquitito. Bueno, tipos de auditoría. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? ¿Sí? ¿O elevo el volumen? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? José, ¿me escuchas? Sí, profe. Bueno, seguimos. La auditoría es un proceso, atiendan bien, chicos. ¿Qué es lo que significa? Ya hemos conceptuado varias veces, pero acá te dice que es un proceso de revisión e investigación a la vez, sistemática e independiente de los estados financieros. Vamos a hablar de la auditoría de los estados financieros. También puede ser de las cuentas de gestión, ¿sí? Solamente vamos a enfocarnos en una auditoría de los estados financieros. También podemos auditar los informes de gestión. Me están siguiendo, ¿verdad? Podemos auditar los registros contables, los informes operativos, los informes de ingresos, ¿sí? Los informes de egresos, los informes de gasto, los inventarios, entre otros. El resultado de la revisión y la investigación a la vez se comunicará a los accionistas o a otras partes interesadas internas de la entidad o a lo que fuere la encargada de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? No se sabe. Los informes de auditoría se presentan a veces a otras partes interesadas. ¿Quiénes, por ejemplo? El gobierno, los bancos, los acreedores y los clientes. Si esto nos remontamos a la unidad 1, ¿quiénes están interesados en los estados financieros? ¿Quiénes están interesados en los informes de auditoría? Siempre sepan que aquí hay 4 autores principales que van a estar interesados en un informe de auditoría y que estamos obligados a darle. Repetimos no rapidito acá, el gobierno, cuando solicita por las diversas entidades, la Secretaría de Estado de Tributación puede pedir una auditoría de los estados contables. La SEAM puede pedir una auditoría ambiental. Otras instituciones pueden pedir auditoría de gestión y estamos obligados a dárselo. Los bancos, y esto es casi obligatorio, cuando una entidad, una organización pide crédito, necesariamente tiene que acompañar el informe de auditoría cuando el crédito es sustancial, ¿sí? Los acreedores, ¿quiénes son los acreedores? Más bien acá quiero cambiar por proveedores. Cuando una empresa te va a dar una línea de crédito, ¿qué es lo primero que te pide? El estado financiero. Y después te dice, ¿tenés auditado tus estados financieros? Quiero ver la veracidad de esos números, ¿verdad? Entonces, sí contamos con una auditoría externa que lo han auditado los estados financieros, se acompaña a eso. Y muchas veces dirán, pero ¿por qué los clientes estarán interesados en saber? Hay clientes de alto volumen que, ¿cuál es el interés? Si esa empresa me va a poder proveer los insumos en el año, los insumos en un tiempo determinado. Entonces, también es importante para que ellos requieran los estados financieros, la auditoría de los estados financieros, perdón. La auditoría se clasifica en muchos tipos y niveles diferentes de seguridad de acuerdo con los objetivos, de acuerdo con sus alcances, de acuerdo con sus propósitos y por sobre todas las cosas por los procedimientos de cómo se realiza la auditoría. Vamos a entrar a las clases de auditoría. A quienes ingresaron recién, la clase anterior, hemos visto los tipos, las características de los tipos de informe de auditoría. Vamos a ver los tipos de auditoría que se hacen. ¿Sí? No me confundan con el informe.
La ejecución de una auditoría se realiza normalmente de conformidad con las normas internacionales, NIA, o con otras normas locales. Es decir, cuando ustedes van a ser futuros auditores, cuando sean y auditen una empresa, auditen un estado financiero, en su informe tienen que aclarar si aplicaron las normas internacionales o han aplicado las normas locales o habrán hecho una mezcla de normas. Atiendan bien. Ustedes como futuros contadores sabrán que es muy diferente aplicar las normas internacionales de contabilidad o las NIIF que las normas locales. Por eso muchas veces yo aconsejo cuando hagan un informe digan hemos hecho de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. Con cuidadito, si ponen las normas, la deben respetar tal cual como dictan las internacionales. Comenzamos con la primera clasificación. ¿Qué es una auditoría externa? Y dice, la auditoría externa es una actividad que examina y certifica la integridad, la adecuación y la veracidad de las cuentas de una empresa. Tres cosas lo que certifica. Cuando lo certifica es así, la integridad, la adecuación y la veracidad de las cuentas de una empresa. Mediante un conjunto de procedimientos técnicos. La auditoría externa analiza, acá chicos, díganme, los estados financieros de la empresa para indicar lo siguiente, por medio de una opinión profesional, si están de acuerdo con los principios de contabilidad, con las normas locales o con las normas internacionales, como primer punto. Realizada, esta auditoría es por un equipo de profesionales especializados, contratados específicamente para dicha tarea. La auditoría externa no tiene relación con la empresa auditada, es decir, son profesionales independientes, son profesionales contratados de afuera. No me confundan con el Departamento de Control Interno. Eso sí es una auditoría interna, realizada por los mismos empleados. De hecho, que ellos tienen la famosa independencia también dentro de la empresa, o autonomía propia, como le dije en principio, los primeros días de clase no dependen sino de la gerencia o directamente de la presidencia del control interno. Volvamos acá. En otras palabras, la auditoría externa se trata de una auditoría independiente, sepan eso, que presentan resultados que están exentos de interés o influencia de la empresa. Realmente es de afuera. La auditoría externa se lleva a cabo periódicamente, generalmente cada semestre o cada año. Generalmente, no implica que ustedes puedan contratarlo en forma trimestral, bimestral o el tiempo que requiera. 2. La auditoría interna. La llamada auditoría interna es el conjunto de procedimientos para medir los controles internos de una organización. Acá ya podemos hablar de controles internos o departamento de control interno. Evaluar la calidad de los registros y la seguridad de la empresa. La auditoría interna es una actividad diseñada para la misma que la externa. Observar, investigar, cuestionar, verificar y proponer cambios y procedimientos. Es un control administrativo que hace esa auditoría, cuya función es evaluar la eficiencia y la eficacia de los controles. Miren que el control interno de una empresa puede ser auditado, ¿verdad? Porque cuando te habla de los controles, no se habla del control interno. Podemos hablar del control administrativo, del control de seguridad, del control de gestión. Eso te audita. Lo que muchas veces, y son los más auditados, son los planes, ¿verdad? La planificación de la empresa, el presupuesto. Esas son actividades muy auditadas. El alcance de la auditoría interna es generalmente determinado por el comité de auditoría, la junta directiva, la presidencia o la dirección o cargos que tienen autorización. Si no hay un comité de auditoría y un consejo de administración, la auditoría interna normalmente depende del propietario de las empresas. Ustedes lo saben, ¿sí? ¿Qué es? Y como tercero, la auditoría administrativa. La auditoría administrativa es el proceso de control sobre aspectos de las actividades financieras y administrativas de la entidad, ¿sí? Que a su vez se puede derivar en la evaluación, y esto lo acabo de decir, metas, objetivos, políticas, procedimientos
La estructura organizacional de la empresa. ¿Qué es la estructura organizacional de la empresa? Organigrama, manual de procedimientos, plan de cuentas, manual de seguridad, entre otros, ¿sí? Métodos de medición. Toda medición, claro que son también auditados. ¿Cuál es tu método de medición para la parte crediticia? ¿Qué tenés en cuenta? Eso se mide. Muchas veces dice, cuidado, con este método, podés colapsar en tal tiempo. Te puedes quedar sin la posibilidad de cumplir en tal tiempo, ¿sí? Los aspectos no financieros de la entidad de la empresa y de las autoridades competentes. Utilizando métodos actualizados para evaluar el desempeño de la gestión de la empresa y la racionalización de la gestión, dirigiendo su atención al aumento de la rentabilidad, claro que lo puede hacer. ¿Por qué tuvimos una rentabilidad en el 2019 del 30%? Y en el 2020 tenemos del 10%. Hemos bajado más de la tercera parte. O sea, solamente alcanzamos la tercera parte, perdón, de lo que hemos alcanzado el año pasado. Ustedes dirán, la pandemia, normalmente acá puede haber un justificativo, ¿verdad? Pero cuando hay así brusco descenso de rentabilidad, brusco descenso de ingresos, brusco descenso de ventas, muchas veces entonces son puntos a ser auditados. Vamos para acuerdo. Hablamos del desempeño, los métodos de control, la gestión financiera, me siguen por favor, y los resultados alcanzados son totalmente puntos a ser auditados dentro de una auditoría administrativa. Los aspectos no financieros de la entidad de la empresa y las autoridades competentes. Bueno, seguimos. Utilizando métodos de actualización para evaluar el desempeño de la gestión de la empresa y la racionalización, creo que ya leí hasta acá leí, de la gestión dirigiendo su atención al aumento de la rentabilidad, incluidas las debilidades e ineficiencias de las actividades de inspección y de otros auditores. Vamos a entrar en el cuarto tipo. Estos son tipos de auditoría para quienes me ingresaron recién. Hay 14 que vamos a ir dando en esta unidad 7. El cuarto tipo habla de la auditoría fiscal o tributaria. No me confundan con aquella auditoría que obliga y reglamenta a la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Sí? Cabe dentro, sí lo cabe también. Pero cuando habla de fiscal, habla un poco de la autoridad del gobierno. Y dice, la auditoría fiscal es el tipo de auditoría que realiza el Departamento Fiscal del Gobierno. Acá entra la Subsecretaría de Estado de Tributación, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio o la SEAM, el Ministerio Ambiental, también, porque no también las otras instituciones. ¿Sí? Esta auditoría puede ser realizada como resultado de un incumplimiento detectado por una agencia gubernamental o el incumplimiento del calendario establecido por el Departamento de Impuestos. ¿Por qué no se presentó a tiempo? La entidad no necesita invitar o comprometerse con la autoridad fiscal para que la entidad competente le realice el proceso, puesto que ellos vendrán por sí mismos. Y si ustedes ven un poco la composición del Estado, y esto tienen que conocer ustedes cuáles son las actividades, las funciones, ahora no me venía en mente, de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República lo hace esto, ¿verdad? Y lo hace por denuncias, lo hace también por controles puntuales o por detectar alguna anomalía. ¿Estamos para acuerdo? Sí, entonces esto realiza un poco la Contraloría General de la República. 5. ¿Qué es una auditoría financiera? Y esto sí es lo que obliga a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y dice, se refiere a la auditoría de los estados financieros de la entidad. Y si yo le pregunto a usted, miren que esto es una pregunta muy puntual en la tesis, así que llévenlo en cuenta. ¿Cuál es el requisito para que esté obligado un estado financiero a recibir o a presentar la entidad una auditoría de sus estados financieros? Vale la redundancia. Van a contestar por los niveles de ingresos.
Va a ser la primera respuesta que van a dar. Y a renglón seguido van a decir aquellas entidades, puede ser gubernamental, no gubernamental, organización de lucro, no importa ya su actividad. Si esa entidad, esa empresa vendió mayor a 9.300 millones de guaraníes, está obligado a presentar. Esa cifra entra en vigencia a partir del 2020. Si vamos al año pasado, o historiamos un poquitito, era a partir de 6.000 millones de guaraníes, la empresa ya estaba obligada a presentar sus estados financieros. Manejen esto para la tesis, ustedes van a hacer, y para la parte profesional, ni qué decir. En algún momento, según lo requiera la gerencia, el banco u otras entidades interesadas, acá tienen que poner la SEP. La auditoría financiera puede ser realizada en cualquier periodo del año. La mayoría de las entidades preparan sus estados financieros, ojo, basadas en las NIF. Y algunos estados financieros se preparan de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados o las normas locales, ¿sí? Algunos países exigen que las empresas de auditoría sigan sus normas de auditoría, mientras que otros países han adoptado las normas internacionales y las han transformado en locales. Ustedes se van a preguntar, y en varias ocasiones me dijeron, profesor, ¿cuál es la ventaja de adoptar las normas internacionales? Bueno, les cuento, todas estas empresas transnacionales, las inversiones extranjeras, le obligan tanto su contabilidad como su auditoría se hagan en base a las normas internacionales de información financiera. Entonces tenemos que adecuarnos y si ustedes dicen, profesor, ¿cuál es la diferencia entre las normas locales y las nacionales? Hay muchísimas diferencias. Ya les dije yo en una oportunidad que las normas locales te hablan, no es que tampoco te prohíban hacerlo, pero te dice, te dan las estimaciones. Y normalmente aquí agarramos un rodado y la depreciamos en 5 años. Cuando que las normas internacionales dicen con cuidadito, fíjate cuánto va a servir tus rodados, qué vida, qué tiempo de vida útil estimar. Entonces empezamos a hacerlo 10, o si de alta gama 15. Entonces respetamos las normas de información financiera, las normas internacionales de información financiera. También esto se utiliza mucho en los impuestos, no son atrasados, no tengo el término técnico, ¿verdad? Pero en la liquidación de impuestos hay diferencia, ojo, hay diferencia también, ¿sí? Yo les sugiero que ustedes ya empiecen en este tercer curso, en las presenciales, a pedirle a los diferentes profesores que evidentemente le plasmen cuáles son las diferencias. Yo no les puedo dar acá por un tema de auditoría y lleva tiempo, ¿sí? Por lo menos algunos ejercicios, las normas locales y las normas internacionales. Algunos países, y ahí me quedé, bueno, 5 o 6, pues ya perdí la numeración. ¿Qué pasó acá? 5 o 6. Bueno, dice la auditoría gubernamental. Bueno, ya hemos hablado, la gobernadora pública, igual que la fiscal. Esta o la anterior es la que está encargada de la Contraloría General de la República. Pero no obstante, vamos a leer, su nombre lo dice todo, aplica exclusivamente al sector público. Se encarga de evaluar aspectos como la destinación de los recursos o la gestión de los servidores del sector. ¿Cuál es la finalidad? La de garantizar a los ciudadanos completa transparencia por parte del gobierno. En algunos países esta auditoría se aplica regularmente a cada organización, ¿sí? Y en ocasiones se realiza debido a sospechas de desviación de recursos, que es muy común en nuestro país. Las características de esta auditoría te dice ejecutar análisis e investigación de las actividades realizadas en el sector público. Es realizada por un auditor que no tiene algún tipo de vinculación con la entidad, ¿sí? Compara de manera histórica el rendimiento de la gestión realizada y asimismo las normas de calidad dispuestas para el ente auditor. Entonces estamos dentro de las características de una auditoría gubernamental. Finaliza diciendo que la auditoría gubernamental concluye con un informe verbal y otro escrito mediante el cual se hace una observación de mejora o en el caso de desvío de recursos se presentará ante la entidad competente de cada país, que es la Fiscalía. Quiero que presten atención porque ustedes muchas veces escuchan y
a mí muchas veces me duele que un estudiante de contabilidad le pregunte qué es una auditoría forense. Y directamente te responda con lo criminal o con... No, chicos. Cuiden y atiendan para responder. Una auditoría forense es una técnica que tiene por objeto participar en la investigación del fraude. Ya repetí otra vez. Una auditoría forense es una técnica que tiene el objeto de participar en una investigación del fraude, en actos conscientes y voluntarios que evaden la legislación. Ejemplo, vos detectaste el desvío de fondos de una caja de un banco público. Ahora, la forense te dice, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo entonces vos entras? Y ves que efectivamente fueron adulterados cheques, ¿verdad? Fueron clonados, no es la palabra clonados, sino falsificados cheques, ¿sí? O falsificados documentos que avalen el ingreso. O sea, esa es la auditoría forense. Vamos a seguir, después le doy otros ejemplos más. Se desarrolla a través de técnicas de investigación forense, integrada con conocimientos y habilidades contables, legales, procesales en áreas financieras, información y opiniones ante tribunales. Entonces, de repente vos puede ser un perito calígrafo y detectar que la firma no es la misma. Pero vámonos a la futura profesión de ustedes. Ustedes pueden decir, bueno, fueron falseados los estados financieros, fueron falseados la parte de inventario. Y a través de la falsificación de documentos internos, una empresa que aquí presenta. Es una auditoría forense. ¿Me entienden, chicos? Cabe señalar que la auditoría forense es una técnica útil para la investigación. Y los órganos de colaboración de abogados, de departamento de investigación de la policía, de la fiscalía, de la parte judicial, que permite cualquier acto o delito ilícito, ¿sí? Entonces, no crean que todo ilícito está relacionado con el crimen, no. Hay varios delitos que pasan acá, que están siendo a través de adulteraciones, falsificaciones. Entonces ahí entra la auditoría forense. El campo de esta auditoría se desarrollará dentro de un entorno compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales. Entonces, evidentemente, cuando hay una auditoría forense, tienen que existir abogados, calígrafos, contadores, ingenieros informáticos. Esto se me pasó. Muchas de las falsedades se dan dentro de la informática. Ustedes saben que existen los famosos piratas de software, piratas que desbloquean claves de acceso. Entonces, ahí está el delito fundamental, cómo ingresó, ¿sí? Especializado en investigaciones de diferentes fuerzas u organizaciones de seguridad, incluyendo áreas especializadas en el tipo de investigación que identificará las técnicas de trabajo a utilizar. Si no hay tiempo, vamos a leer un poquitito más rápido, me voy a acelerar. ¿Qué es una auditoría legal? Atiendan que el término legal se refiere a una auditoría de los estados financieros en un tipo específico de entidades exigidas por la ley o por las autoridades locales. Aquí también calza lo que exige la Subsecretaría de Estado de Tributación. Es legal, es obligatoria. Por ejemplo, todos los sectores bancarios exigían que sus estados financieros fueran auditados por empresas de auditorías calificadas y aprobadas por un banco central. Y entramos otra vez en otros requisitos. Los bancos son auditados, las cooperativas son auditadas, pero acá te dice por entes competentes. Entonces el Banco Central clasifica los auditores de bancos. Así como lo hace la Subsecretaría de Estado de Tributación, no cualquier auditor con título puede auditar estados contables, ¿sí? Para que sea recibido por la subsecretaría, tendrá que estar inscrito como auditor y obviamente pasar por una serie de requisitos técnicos, legales, para que se te pueda aprobar como auditor de la SEP, ¿sí? O para la SEP.
La auditoría legal puede ser diferente a la auditoría de los estados financieros, debido a que la auditoría financiera se refiere a la auditoría de todos los tipos de estados financieros de la entidad, incluidos los que cumplen o no los requisitos del gobierno. Sin embargo, la auditoría legal se refiere únicamente a la auditoría de los estados financieros de las entidades que les exige la legislación local. Esta auditoría es realizada normalmente por empresas de auditoría externa y el informe de auditoría será emitido por el auditor, el cual presentará ante el organismo gubernamental que lo exige. Bueno, aquí calza perfectamente, chicos, lo que yo le acabo de decir. La auditoría legal exigida por la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y si alguien le pregunta, ¿es una auditoría integral? Lo tiene que decir, lo es. Pero respondan lo que le confiere, lo que quiere saber la Subsecretaría de Estado de Tributación es si has liquidado como empresa correctamente los impuestos. ¿Sí? De que hayas puesto mal una cuenta no le interesa a la SEC. ¿Sí? Lo que le interesa es que estén correctamente liquidados los impuestos. ¿Sí? ¿Qué son los impuestos? El IVA, el IDU, el IRE, entre otros. ¿Sí? Liquidaste bien es lo que más le interesa. Auditoría de sistema, paso nomás ya chicos por el tiempo. Auditoría de sistema informática o tecnología de información TI. Bueno, entonces nosotros tuvimos dentro de una unidad, ¿verdad? Siempre yo le digo, cuando vas a auditar un sistema de información, cuando vas a auditar un sistema informático, obviamente tenés que tener o contigo o conocer mucho de la parte informática, ¿sí? Y dice, la auditoría en sistema de información consiste en un proceso de verificación de toda la estructura computacional, toda la estructura de informática de la empresa, realizado por profesionales obviamente específicos en el área y cualificados. Evaluarán si el sistema en su conjunto es seguro. Y acá te dice, y realizarán un informe completo sobre su eficacia, sobre su desempeño, considerando que la empresa busca y necesita en esta. Entre los principales objetivos de esta inspección se encuentra analizar la eficiencia de los procesos, ¿sí? Garantizar la seguridad de los datos y asegurar el cumplimiento de las leyes. Obviamente. Creo que es 9 ya, pero no se preocupen. Auditoría de calidad. La auditoría de calidad es un proceso mediante el cual se revisa y se evalúa una actividad, un proceso o un resultado de una empresa para asegurarse que está cumpliendo con ciertos estándares de calidad. ¿Dónde, por ejemplo, necesitamos? En los productos alimenticios. Y ojo, chicos, que en el exterior, si vas a exportar un producto alimenticio, te pide una auditoría de calidad y hecha por el país que va a comprar. ¿Sí? Cuando es alimenticio. Miren que acá podemos meter el ejemplo de la carne. Ustedes habrán estado en el colegio cuando explotó la fiebre aftosa. Cuando hay un rebrote, cuando hay un principio de fiebre aftosa, la economía paraguaya cae. Porque el sector externo dice, no, solucioname y vamos a comprarte 6 meses después de solucionarlo. Es decir, ellos se cuidan mucho en su estándar de calidad de sus productos alimenticios. Como un paralelismo, y acá en Paraguay, acá se trata de productos alimenticios, no vemos la calidad, no leemos el etiquetado, no vemos la composición, la consumimos siempre y cuando sea barata o barato el producto. Esta auditoría se puede realizar de calidad en el inventario o servicio para asegurarse que sea aceptable para su consumo público, lo que le acababa de decir. Esto podría ser relativamente importante en el caso de que un producto pueda significar una amenaza para la integridad del consumidor. En algunas empresas sugerentes realizan auditoría de calidad de los procedimientos. Acá me trae nomás colación y hay muchísimos productos de consumición, especialmente para la estética, para, ¿cómo se llama? Para adelgazar, para verse rejuvenecido y uno no sabe lo que consume y muchas veces sí dice aceite de no sé qué, aceite de pescado, o sea, no. Cuidado, primero tiene que pasar por el Ministerio de Salud, tiene que tener una aprobación y después se puede ingresar en el mercado nacional. Las leyes las protegen, lo que hacemos nosotros es traer de contrabando, entonces se vende también así.
Bueno, algunas buscan la certificación ISO 9001. Van a leer esto que es la certificación 9001, cómo se puede certificar que así sea. La auditoría de calidad puede dividirse en distintos tipos, ¿sí? Hablamos de gestión de calidad, hablamos de la gestión, hablamos de los procesos, ya sea estos industriales, productivos, etcétera, la calidad del producto, la conformidad, la calidad y por última parte la calidad de segunda parte, ¿sí? Bueno, entonces vamos avanzando. Dice la auditoría. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Aló? ¿Por qué es lo que no hablan? ¿Dónde es lo que está? Miren que no es aburrida. Esta es una clase que da gusto. Auditoría integral. Se produce cuando hay... ¿Qué pasa en mi computadora? Se produce cuando hay diferentes auditorías que se requieren. Por ejemplo, a las ONGs requieren que sus estados financieros sean auditados junto con otras áreas técnicas en las que la ONG gastan dinero para ser más objetivos. ¿Qué es lo que pasa con la auditoría integral? No solamente para la ONG. Cuando hablamos de integral es íntegro. Todos los departamentos, todos los procesos, todos los circuitos de la empresa son auditados, es íntegro en su totalidad, ¿verdad? Por acá hablan más de ONGs, como ejemplo. Pasamos a la 10ª, auditoría operacional u operativa. Se centra principalmente en los procesos, en los procedimientos, en las operaciones y en los sistemas clave, así como el control interno, cuyo objetivo principal es mejorar la productividad, así como la eficiencia y la eficacia de la operación, ¿sí? La auditoría operacional también se enfoca en la fuga de control. ¿Cuál es el departamento que no tiene control? Ahí te dice, acá se requiere un mayor control en los procesos que causan desperdicio de los recursos para posteriormente recomendar su mejora. La auditoría operacional es parte de una auditoría interna y su objetivo principal es añadir valor a los servicios o a los productos. Esto tiene que ver, y habrán escuchado ustedes en tiempo de pandemia, cuando fueron auditados las camas para terapia, fueron auditados los insumos hospitalarios destinados al COVID, y es lo que se llama una auditoría médica o de salud. Y dice, juega un papel importante en la documentación precisa de cualquier organización relacionada a la salud. Hospitales, sanatorios, ministerios relacionados a la salud, te dice. Ayudando a asegurar una operación libre de problemas e identificando áreas de mejora. El papel de un auditor médico es llevar a cabo revisiones internas y externas de la exactitud del código, las políticas y los procedimientos de un proveedor médico para garantizar la prestación eficiente y rentable de la atención. Entonces, de que existe también auditoría de salud, claro que lo existe. Esto es muy importante también y muchas veces van a decir, profesor, pero estamos fuera del alcance de ello. Y claro, pues deben de existir. Y miren acá, ustedes como van a ser contadores de empresas, normalmente van a requerir de una auditoría ambiental, especialmente si se dedican a la reforestación, a la ganadería, al cultivo, entre otros. Y dice, la auditoría medioambiental es esencialmente una herramienta de gestión del medio ambiente para medir los efectos de determinadas actividades sobre el medio ambiente, con énfasis en criterios o normas establecidas. Uy, chicos, todas las actividades están direccionadas a la no afectación al medio ambiente. O a lanzar un producto nuevo, siempre tenés que aclarar si es ecológico o tiene ciertas condiciones que no que destruyen el medio ambiente, ¿sí? Hoy por hoy esa es la tendencia. Las organizaciones actuales reconocen la importancia de los temas medioambientales y las aceptan que las actividades que realicen y afectan al medio ambiente serán examinadas por distintas partes interesadas. En Paraguay nomás lo que atropellamos el medio ambiente. En el exterior se cuida y el castigo es muy severo también. La auditoría ambiental se usa para ayudar a mejorar las actividades realizadas por los seres humanos en su día a día que perjudican su medio ambiente, obviamente, con el objeto de reducir los efectos adversos a estas actividades. ¿Cómo tiene que ser un auditor medioambiental? Te dice, estudiará los efectos medioambientales
de una organización de manera sistemática y obviamente documentada. Elaborará un informe de la auditoría medioambiental. Esto es muy importante y regresamos a las profesiones de ustedes. Auditoría de cumplimiento. La tienen acá. Dice, es un tipo de auditoría que verifica el cumplimiento de las políticas y de los procedimientos internos. ¿Fueron cumplidos? Esa es su finalidad. Así como de las leyes y los reglamentos correspondientes al lugar donde se está prestando el servicio. ¿Se han cumplido con la ley? Por ejemplo, en la industria bancaria hay muchos tipos de regulaciones que los banqueros deben seguir y cumplir. La mayoría de los bancos centrales exigieron a los bancos comerciales que establecieran la revisión y evaluación de sus operaciones para asegurarse que están cumpliendo con las leyes y reglamentos establecidos. Le da un ejemplo. El banco no debe recibir dinero sin un aval documentario. Es decir, si ustedes vayan a una entidad y dicen, traigo 100 millones y te así, ¿de dónde sacaste? Vendí mi auto, correcto, tráeme la copia de tu factura. Vendí mi casa, tráeme la copia de tu factura. ¿Sí? Entonces esas son las normas de cumplimiento y el cajero no tiene por qué recibirte si no deja constancia. ¿Sí? Para que ustedes sepan, es $10.000 o su equivalente en guaraní. A partir de 70 millones ya no pueden depositar en caja sin ninguna justificación. Esto es una ley del lavado del dinero. Auditoría especial, ¿sí? Bueno, la de cumplimiento es parte del sistema que la gerencia y de la entidad utiliza para hacer cumplir la efectividad de la implementación de las leyes y regulaciones del gobierno, así como las políticas y procedimientos internos de la entidad. ¿Qué es una auditoría especial? Es un tipo de trabajo de auditoría que normalmente realiza un auditor interno. Esto ocurre cuando hay un problema o en caso de tener sospecha de posibles inconvenientes en algún tipo de organización. Entonces, la auditoría especial es, yo le llamo puntual. ¿Verdad? Este departamento, acá tenemos una fuga, una denuncia, un error, entonces se centra solamente ahí, ¿sí? La auditoría de gestión es tan importante que la conozcan. A ver, tengo 3 minutos. La auditoría de gestión es un análisis y una evaluación de las competencias y capacidades de la dirección de una empresa para llevar a cabo los objetivos corporativos. El propósito de una auditoría de gestión no es evaluar el desempeño ejecutivo individual, sino en su conjunto la eficacia del equipo de gestión para trabajar en interés de los accionistas. Mantener buenas relaciones con los empleados, mantener los estándares de reputación. Una auditoría de gestión. Normalmente el consejo evalúa el desempeño de los administradores utilizando información cuantitativa. Ventas, márgenes de segmento, flujo de efectivos, entre otros. Y elementos no cuantificables o intangibles, como por ejemplo el esfuerzo realizado para alcanzar una meta. Y estas son las preguntas que uno se hace dentro de una auditoría de gestión. ¿Qué estructura organizativa ha sido establecida por la dirección? ¿Cuáles son las políticas y los procedimientos de la empresa? ¿Cuán efectivas son las actuales medidas de gestión de riesgos que hemos dado nosotros? ¿Cuál es el estado de las relaciones con los empleados y la organización? ¿Cómo se elabora la dirección del presupuesto anual? ¿Se mantienen autorizados los sistemas informáticos de la empresa? ¿El grupo de gestión responde a los accionistas? ¿Existen programas de capacitación para mantener las habilidades autorizadas de los empleados? Bueno, que estamos terminando, así que vamos a tratar de leer todo. Entonces, esto es lo que se corresponde con una auditoría de gestión, ¿sí? Entonces, la auditoría de gestión es también muy relacionada a la auditoría integral. Te agarra todo lo que es la parte de la empresa, ¿sí? Y dice también, y lo que es más importante, ¿está la gerencia guiando estratégicamente a la compañía hacia los objetivos de la empresa o hacia los objetivos financieros? Entonces, hablar de una auditoría de gestión, estamos hablando de una auditoría sobre los presupuestos, sobre los planes, sobre los programas,
sobre los manuales, entre otros, ¿sí? Dependiendo del alcance del ejercicio, una auditoría de gestión podría llevar semanas o meses. El equipo auditor generará un dictamen en el cual se brindará algunas sugerencias de mejora. El Consejo tomaría en consideración estas recomendaciones y obligaría a introducir cambios en forma en que el equipo directivo dirija la empresa cuando lo considere necesario. Atiendan, chicos, con esto hemos culminado los tipos de auditoría y también hemos culminado la unidad 7. Para aquellos que me van a rendir el recuperatorio, voy a hacer un mix de lo que es el primer y el segundo parcial. Así debo hacerlo. Esto va a entrar en la parte final, pero va a entrar por este boletín, el boletín de auditoría que hemos